Trump, pues dijo que el gobierno actual ha implementado la mayor expansión de vías legales para migrar a Estados Unidos en la historia. Vamos a conversar de esto con el coordinador de comunicación de la Organización Internacional para la Migración de México, la OIM, Alberto Cabezas. ¿Cómo está, Alberto? Buenos días, Lucía. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por esta conversación en torno a lo que está pasando en esta frontera que ha llamado la atención desde la semana pasada tras los anuncios por una parte y el tono de los anuncios, lo conversábamos la semana pasada, que se han hecho desde Estados Unidos, y por otro lado por las propias cifras que se han entregado respecto a la disminución de migrantes indocumentados. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? ¿Está en línea con lo que se ha anunciado desde las vocerías hechas en Estados Unidos? Muchas gracias, Lucía, a ti y a tu audiencia. Bueno, desde OIM tiene presencia, es una agencia de Naciones Unidas que tiene presencia desde hace tiempo en varias ciudades de frontera: Tijuana, Mexicali, Juárez, y esporádicamente en Reynosa y en Matamoros. Entonces sí tenemos una visión de lo que está pasando. Hemos estado muy cerca de las personas migrantes y lo que creemos es que efectivamente hay una disminución, por lo menos en la ocupación de los espacios conocidos como albergues. Las personas se han tomado en serio este mensaje de que la frontera está cerrada y de que la opción de recibir una autorización para ingreso en Estados Unidos mejor para ellas es utilizar una app que se llama CBP One. No obstante, todavía hay el canto de sirenas de las personas que trafican con personas que dicen no, ahora es el momento, ahora te van a atender, cruza conmigo, ¿no? Entonces es un poco una guerra de expectativas entre quienes sí van a optar por la migración regular y quienes pues van a seguir haciéndolo con personas que les aconsejan que es el momento de hacerlo, aunque, como bien dices, existe el Título 8, que es una política también muy dura hacia las personas migrantes que crucen irregularmente hacia Estados Unidos. Claro, y llama la atención además que en el marco de la implementación del Título 8 se señale que serán detenidas todas aquellas personas que crucen sin haber pedido asilo en los países por los que transcurrieron, lo que es muy complejo. Estamos hablando primero de personas que están huyendo de algún país por diversas razones, la mayoría de ellos venezolanos en esa zona, pese a que hay otras nacionalidades, pero venezolanos que sabemos que huyen de la persecución política, de la pobreza. Por algo es una enorme diáspora de ciudadanos y ciudadanas venezolanas las que han huido por toda Latinoamérica y que hoy están intentando también entrar a Estados Unidos. Si usted nos puede hablar de la regulación o de la normativa que incluye el Título 8 y cuáles son aquellas que ustedes consideran que podría, si es que, vulnerar algunos o tratados internacionales o la mirada y las recomendaciones que ustedes también entregan para una migración regulada. Sí, mira, el Título 8 es un mecanismo utilizado por las autoridades migratorias de Estados Unidos que implica la detención temporal de personas migrantes hasta que son enviadas a los países de origen. Y tiene varias consecuencias. Una es la expulsión del país de Estados Unidos, la prohibición de futuros beneficios de migración. Aquí hay la controversia de, por ejemplo, si una persona indocumentada cruza a Estados Unidos y quiere solicitar asilo, el hecho de haber cruzado de forma indocumentada puede menoscabar, limitar o directamente eliminar la posibilidad de que solicite asilo, algo que no es para nada, es bastante controvertido y puede llegar incluso a recibir una sanción de no ingreso a Estados Unidos por un periodo de 5 años. Entonces son medidas duras. Son medidas que todavía hay que ver cómo se aplican para entender muy bien, porque también hay excepciones. Las autoridades estadounidenses han dicho que van a revisar algunas excepciones, pero son excepciones. Eso limita el poder decir que todas las personas que están en X situación van a poder llegar allá, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se aplica la norma, pero no es una norma fácil para nada. Es una norma dura, la de Título 8. Y lo que estamos tratando de transmitir a las personas es que hay que aprovechar las vías regulares para migrar que se han abierto en estos últimos años
Y son 2 años prácticamente en los que, por ejemplo, se ha abierto un sistema de permanencia humanitaria conocido como Parol, que se puede aplicar a ciertas nacionalidades, desde octubre pasado a venezolanos, en enero de este año a otras nacionalidades nicaragüenses y personas de otros países, en fin, y son vías que están ahí y a las que se debe optar si se quiere entrar en Estados Unidos como primera opción, es lo que nosotros recomendamos, ¿no? Porque la migración irregular es algo que para nada va con el mandato que tiene la Organización Internacional para las Migraciones de promover una migración ordenada, segura y digna. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Ya, dos cosas desprendo de esa respuesta. Primero, la recomendación es hacerlo a través de estas alternativas que se entregan. ¿Cuán fácil es para las personas que están en la frontera, por ejemplo, acceder precisamente a esas alternativas? O para personas que están caminando y atravesando países, tratando de llegar efectivamente a Estados Unidos, por ejemplo, como también puede ser, hemos tenido ese mismo problema en el Cono Sur, ¿no es cierto?, de una migración que encuentra como una única solución por parte de muchos de los países y de los gobiernos cerrar las fronteras, como si eso solucionara el problema y evitara que las personas migrantes siguieran intentando migrar y entrar a un país. Entonces, ¿de qué manera se acompaña el intento o la recomendación que ustedes hacen de hacerlo por estas vías alternativas que se han entregado y que son legales? ¿Y qué efectividad tienen también respecto de a la cantidad de personas que logran obtener una respuesta y a qué plazo? Sí, el tema de los plazos es, bueno, es claro. Esta aplicación que se lleva utilizando mucho tiempo, no nada más ahora, sino se usaba, por ejemplo, desde octubre con el sistema de Parol para personas venezolanas. Se ha estado utilizando el año pasado. CBP One es la opción que hay para pedir una autorización de ingreso y poder presentar tu caso a los oficiales en frontera. Sí, en el caso de, como dices, de las personas que están en tránsito ya por llegar o en México, ¿no? Entonces, esa es la vía. Amplió esta app la posibilidad, porque había cupos hace unos meses, pero poco a poco han ido solucionando problemas técnicos. Y ahora mismo OIM está dando talleres en México, en albergues, para personas que la deben utilizar y que les recomendamos que la utilicen. Y se ha ampliado la posibilidad de pedir cita hasta 23 de las 24 horas del día. Es decir, hay una buena ventana de oportunidad para solicitarla ahí. Eventualmente también hay otras líneas que se están abriendo que todavía no se han materializado, como la de crear los centros de procesamiento regional de personas migrantes, que es una idea que salió hace 10 días en Estados Unidos. Es un proyecto que se anunció, todavía no es operativo, pero va a haber centros fuera de Estados Unidos a través de los cuales se puede solicitar el acceso a ese país. Entonces, son cosas que se están moviendo en un panorama que no es fácil, porque gestionar la migración de la región es un tema... gestionar la migración no es un tema que pueda nada más decidir un país unilateralmente. Lo ideal es que se haga en un marco regional y hay expresiones que han recomendado eso, como la Declaración de Los Ángeles de la Cumbre de la Organización de Estados Americanos del año pasado, que lo piden, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Los estados deben buscar cierta coordinación para gestionar los flujos, y las personas tienen algunas opciones que pueden no ser fáciles a primera vista, pero que son las opciones que están ahí. Y hay que decirlo, la frontera México-Estados Unidos está cerrada a la migración indocumentada. No es la forma, es una forma arriesgada de cruzarla. Puede poner incluso en peligro la vida de quien lo intenta. No siempre es fiable ese servicio que ofrecen los coyotes, los traficantes de personas. Entonces, lo ideal sería no hacer caso de la desinformación y tener claro que hay un esquema alternativo que se debe utilizar para intentar llegar a Estados Unidos. Muchas gracias por esta conversación y además por la orientación también que se le ha entregado a personas y familiares que pueden estar en toda Latinoamérica escuchando lo que usted señala, y que pueden también compartir esta información con quienes quizás pudieran estar en tránsito hacia la búsqueda de una nueva oportunidad en otro país como es Estados Unidos. Quisiera más adelante dejarlo convocado para
conversar sobre cuál es la manera de abordar, como usted señala, una migración regulada, digna, humanitaria, en un contexto en el que la migración no solamente no se detiene, sino que aumenta por diversas razones. Veíamos el caso de los desplazados también en otras partes del mundo y el informe entregado la semana pasada, pero además un problema que no tiene que ver solo con la frontera de México y Estados Unidos, sino que ha afectado también a toda nuestra región de Latinoamérica. Insistimos porque no se ha pensado en otras maneras de abordar un problema que no va a terminar porque se cierren exclusivamente las fronteras. Coordinador de comunicación de la Organización Internacional para la Migración, forma parte del sistema de las Naciones Unidas, Alberto Cabezas. Muchas gracias desde México, conversando con toda Latinoamérica a través de DNews. Que esté muy bien. Gracias, Lucía. Gracias a tu audiencia.